Buenas tardes, doctor. Somos el grupo número 1 del seminario 2 de orgánica, integrados por Arias Santiago, Centeno Marina, Criollo Roger, Curipayo Eva, Densi Yanis, Flores Irina, Jiménez Jocelyn, Merchan Camila, Peña Katiuska y Vera Lucero. Nuestro tema es alquenos y alquinos. Hablaremos sobre las reglas de nomenclatura de alquenos, reglas de nomenclaturas de alquinos y nomenclatura de dienos y polienos. Los alquenos. Los alquenos también se pueden nombrar como hidrocarburos insaturados. Son cadenas alifáticas de carbono que pueden presentar uno, dos o más dobles enlaces. Estos dobles enlaces son consecuencia de la pérdida de hidrógeno por la molécula, que para equilibrar energéticamente establece dobles enlaces entre los átomos de carbono. El número de átomos de hidrógeno puede calcularse en función del número de átomos de carbono en la molécula. Son la familia de moléculas orgánicas más sencillas. Un dato muy importante, que cuando las cadenas carbonadas poseen un doble enlace, el compuesto es un alqueno. Los alquinos. Los alquinos son hidrocarburos que contienen un triple enlace, carbono a carbono. Se les denomina también hidrocarburos acetilenéticos. Este nombre se refiere al compuesto químico que surge cuando el carbono se combina, cuando el carbono se combina con el hidrógeno, ya. Porque estos derivan del alquino más simple que se llama acetileno. Ya. La estructura de Lewis del acetileno muestra 3 pares de electrones, en la que la región entre los núcleos de carbono. Los alquinos suelen participar de reacciones químicas de adicción como la hidratación, la halogenación, la hidrogenación. Ya. Estos hidrocarburos, por otra parte, tienen menos densidad que el agua, una sustancia a la que no son solubles. Otra característica física de los alquinos indica que cuando se incrementa el peso molecular, también se incrementan los puntos de ebullición y de infusión en la densidad. A la hora de realizar su nomenclatura podemos subrayar que vienen a responder a lo que es la fórmula del CnH2n-2. Eso sin olvidar que lo que se hace en ellos es venir a sustituir al sufijo ano del ano, con igual número de lo que son los carbonos como el sufijo ino. Así, por ejemplo, en vez de propano está el propino y en lugar del etano está el etino. Estos son más polares que los que pueden ser los alquenos o los alcanos. Buenas, profesor. Mi nombre es Roger Criollo y hoy le explicaré un poco rápidamente cómo es la nomenclatura de los alquenos. Bueno, los alquenos son hidrocarburos que responden a la fórmula CnH2n, donde n es el número de carbonos, es decir, tenemos cuatro carbonos y 4 por 2, 8, son 8 hidrógenos, lo que nos daría un buteno a simple vista. Bueno, los alquenos usan los mismos prefijos que los alcanos, empezando por el número 2, en este caso et. Del et-ano pasa a la terminación eno, siendo un eteno. Ahora, ¿por qué empieza desde el et y no el met? Porque no puede haber un carbono con doble enlace en los hidrógenos. ¿Por qué? Porque el hidrógeno solo puede ceder un electrón al carbono. A continuación veremos unos cuantos ejemplos de nomenclatura de los alquenos. Aquí tenemos un alqueno con 2 carbonos, eteno, alqueno con 3 carbonos, propeno, y aquí viene hay que tener en cuenta algo en el buteno.
que el doble enlace o bien puede estar en esta parte de aquí o en esta parte de acá. Dependiendo de dónde se encuentre, va a tener su nombre. En este caso, si se encuentra al lado del primer carbono, se va a llamar 1-buteno o buteno simplemente. Y si se encuentra en el segundo carbono, como vemos en este ejemplo, se va a llamar 2-buteno o but-2-eno. También existen cicloalquenos, como podemos ver un ejemplo aquí, un ciclopenteno, que está el doble enlace ubicado entre los dos carbonos. A continuación vamos a explicar la regla número 2, que es la regla de la cadena, en donde nos indica que se toma la cadena principal más larga que contenga el doble enlace, y en caso de tener varios dobles enlaces se toma como cadena principal la que contiene el mayor número de dobles enlaces, aunque no sea la más larga. En este ejemplo tenemos al 5-metil-ep2eno. Como podemos ver, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 carbonos. Y se empieza desde el carbono que esté más cercano al doble enlace. Es decir, no se puede empezar por aquí ni se puede empezar por acá. Entonces, como el doble enlace se encuentra más cerca de este carbono aquí, este va a ser el carbono número 1. Como comenté anteriormente, nos indica que la cadena principal es la que tiene el mayor número de dobles enlaces, aunque no sea la más larga. En este caso, aquí tenemos un carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbonos, pero en la cadena secundaria tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y esa sería la principal, aunque tenga menos carbonos, porque tiene los dobles enlaces. A continuación, explicaré un pequeño ejemplo en base a lo explicado anteriormente. Aquí tenemos un alqueno. Podríamos empezar a contar desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Y esa no es la cadena más larga porque tenemos otra de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Entonces tomaríamos esa cadena como la principal, como podemos ver en la siguiente imagen, y procederíamos a nombrar los sustituyentes. En este caso tenemos 2-metil y identificaremos los sustituyentes empezando desde aquí, porque este es el carbono que está más cercano al doble enlace. Entonces 1, 2, 3 y se encontrarían los sustituyentes en el carbono 3, llamándose 3-dimetil, porque son 2, y como la cadena más larga era de 6, X, y el doble enlace, eno. Al contrario del enlace simple, que permite la libre rotación de los átomos a su alrededor, el enlace doble es una rigidez, tal que toda rotación queda completamente impedida. Como consecuencia de lo anterior, existen dos maneras diferentes de organizar los átomos o grupos unidos de carbonos, que forman un doble enlace. En otras palabras, a causa de la rigidez inherente, el doble enlace, una misma estructura puede organizar de dos maneras que corresponden a compuestos distintos. Estos compuestos son isómeros, del tipo del cis o trans, o también llamados isómeros geométricos. En la regla 4, los alquenos pueden existir en forma de isómeros espaciales, que se distinguen con la notación del cis o el trans, como por ejemplo, aquí tenemos 4 carbonos, sabemos que es un buteno, eno, por los dobles enlaces. Y el cis
es por los grupos iguales de hidrógenos al mismo lado del doble enlace. Aquí también tenemos el buteno, pero sería en trans, porque emplea los grupos del mismo tipo que quedan en el lado opuesto del alqueno. Aquí tendríamos al penteno, pero es trans, al penteno en cis. Tenemos que tener en cuenta que la notación del cis indica los grupos iguales de hidrógenos al mismo lado del doble enlace, y la notación del trans se emplea cuando los grupos del mismo tipo quedan a lados opuestos del alqueno. Se escribe en cursiva, siempre con minúscula y separados del nombre por un guión. Reglas de nomenclatura de alquinos. ¿Y qué son los alquinos? Pues bien, los alquinos son hidrocarburos acetilénicos, por tener entre carbono y carbono un triple enlace. Como primera regla para nombrar alquinos, tenemos que los alquinos corresponden a la fórmula CnH2n-2 y se nombran sustituyendo el sufijo ano del alcano con igual número de carbonos por ino. Por ejemplo, el etino, el propino, etc. Aquí en la diapositiva podemos visualizar un par de ejemplos más. Como segunda regla para nombrar alquinos, tenemos que se elige como cadena principal la de mayor longitud que contiene el triple enlace. La numeración debe otorgar los menores localizadores al triple enlace. ¿Y esto qué nos quiere decir? Pues bien, como primer paso vamos a identificar la cadena de carbonos más larga, teniendo en cuenta que dentro de esta cadena está el triple enlace. Y como segundo paso, para poder enumerar los carbonos, siempre tener presente que se comienza el conteo desde el extremo en donde el triple enlace esté más cerca. Regla número 3. Cuando la molécula tiene más de un triple enlace, se toma como principal la cadena que contiene el mayor número de enlaces triples y se enumera desde el extremo más cercano a uno de los enlaces múltiples. Última regla, número 4. Si el hidrocarburo contiene dobles y triples enlaces, se procede del siguiente modo. Número 1. Se toma como cadena principal la que contiene el mayor número posible de enlaces múltiples, prescindiendo de si son dobles o triples. Número 2. Se enumera para que los enlaces en conjunto tomen los localizadores más bajos. Si hay un doble enlace y un triple a la misma distancia, los extremos tiene preferencia el doble. Número 3. Si el compuesto tiene un doble enlace y un triple, se termina el nombre eno-ino. Si tiene dos dobles y un triple, se termina en dieno-ino. Con dos triples y un doble enlace, la terminación es en eno y diino. Como vemos en los ejemplos, los alquinos presentan la hibridación de sp, que serían los triple enlaces, y los sustituyentes, que son parte de ellos, que deben formar un ángulo de 180 grados, las moléculas lineales. A continuación, mi compañera Eva Curipayo. Yo les voy a hablar sobre los dienos. La fórmula química general de un dieno es CnH2n-2, donde n representa un número mayor o igual a 3, ya que es el número mínimo de carbonos para que la molécula tenga dos dobles enlaces. La fórmula general de los dienos es igual a la de los alquinos, lo que quiere decir hidrocarburos con enlaces triples. Esto quiere decir que las moléculas forman isómeros de función, lo que sería la misma fórmula pero con diferentes compuestos. Polienos. Los polienos son moléculas macrolidas con cadenas insaturadas que probablemente tienen el mayor espectro de actividad antifúngica de todos los fármacos disponibles. Los polienos son compuestos orgánicos poliinsaturados que contienen al menos 3 enlaces carbono-carbono dobles y sencillos alternos. Estos dobles enlaces carbono-carbono interactúan en un proceso conocido como conjugación, lo que da como resultado algunas propiedades ópticas inusuales. Para hacer un polieno, ácido graso o compuesto orgánico, debe ser insaturado o poliinsaturado. ¿Qué significa esto?
que cualquier átomo de carbono presente en un ácido graso tiene al menos una instancia con un doble enlace que conecta uno de los átomos de carbono con otro átomo de carbono. La clasificación de los polienos y dienos. En esta clasificación encontramos los aislados, los conjugados y los acumulados. Los aislados, que serían estos de aquí, son los que tienen dobles enlaces que están separados por uno o más átomos de carbono con una hibridación sp3. En estos de aquí hay dos a más enlaces sencillos. En los conjugados, que serían los de aquí, los dobles enlaces están unidos por un enlace sencillo, formando así una cadena continua de orbitales. Estos separa a ambos dobles enlaces por un enlace sencillo. Y en los acumulados, desde aquí, serían donde los dobles enlaces comparten un átomo en común. A estos también se los conoce como alenos en los dienos y en los polienos se los conoce como comulenos. Entonces sería en los dienos, alenos, y en los polienos se los conocería como comulenos. Reglas de nomenclatura de dienos y polienos. Regla 1. Se busca la cadena más larga que contenga el máximo número de enlaces dobles, como vemos en este ejemplo, que es un 1.3.5 hexatrieno. Regla 2. La cadena se numera de tal forma que a los enlaces dobles le queden los números localizadores más pequeños posibles, excepto cuando hay una función química que domine. En ese momento la numeración empezará por ella, como vemos aquí en este ácido carboxílico, que se denomina ácido 2- entre paréntesis 1.3 butadienil, 1.3 ciclopentadieno carboxílico. Regla 3. Si hay sustituyentes, se les asigna los números localizadores que les corresponda. Como vemos aquí, 4-metil, 3-metoxi, 2.5 ciclohexadienona. Regla 4. En caso de haber dos numeraciones equivalentes, se tomará en cuenta aquella que da los números localizadores más pequeños a los sustituyentes. Como por ejemplo, vemos aquí un 2-etil, 5-metil, 1.4 hectadieno. Aquí tenemos un ejemplo de nomenclatura de dienos. Tenemos un 3-metil, 2.4 hexadieno. La cadena principal tiene 6 átomos de carbono con 2 enlaces dobles. Se encuentran en los átomos de carbono 2 y 4, como vemos aquí. El sustituyente metil se encuentra en el carbono número 3. Gracias. A continuación presentaré un ejemplo en el que aplicaré las nomenclaturas mencionadas. Tenemos aquí un compuesto inorgánico y lo primero que haremos será definir su cadena principal. Para esto vemos que la cadena con los números de átomos de carbono es esta y son 6 y presenta dos doble enlaces, por lo tanto se trata de un hexadieno. Ahora, para ubicar los números localizadores en cada átomo, se debe empezar por el extremo en donde se encuentra más cercano uno de los doble enlaces, pero ambos de estos enlaces se encuentran equidistantes de los extremos. Así que iniciaremos por el izquierdo, ya que tiene su sustituyente mucho más cerca. Así que vemos que los dobles enlaces se encuentran ubicados después del átomo de carbono 2 y del átomo de carbono número 4. Ahora, seguimos con su sustituyente. Vemos que es un metil, que está ubicado en el carbono número 3. Por lo tanto, se nombra como 3-metil 2,4-hexadieno. Tenemos ahora otro ejemplo, en el que vemos que los dobles enlaces que se encuentran equidistantes, como en el caso anterior. Por lo tanto, empezaremos a contar desde este carbono, puesto que es el que tiene el sustituyente de este compuesto. Y después de ubicar a este como el primer carbono, vamos a proceder a contar de manera que vaya conforme a las manecillas del reloj.
así como tenemos aquí. Bien, se trata de un ciclo octa, pues es un ciclo que tiene 8 átomos de carbono. También, como tiene 4 doble enlaces, le agregamos tetraeno, ya que se trata de un polieno, por lo que tiene 4 doble enlaces. Cada doble enlace está ubicado después del carbono número 1, del carbono número 3, del número 5 y el carbono número 7. Ahora, su sustituyente vemos que es un metil, como en el caso anterior, y se encuentra ubicado en el carbono número 1. Ahora, podemos ver que se trata de un polieno aislado y su nombre sería 1-metil-1,3,5,7 ciclohexatetraeno. Nuestro grupo ha llegado a la conclusión en el que el punto principal en la nomenclatura química orgánica es el asegurar que cada sustancia cuente con un nombre de identificación a nivel internacional, como tal lo desarrolla en la IUPAC. A partir de esto también podemos inferir en que los hidrocarburos insaturados y los isómeros de alquenos presentan variantes en su formulación química y que tienen una jerarquía a seguir según la nomenclatura convencional, priorizando una cadena que contenga mayor número de carbonos, brindando una base que sea caracterizada en cada caso según sus tipos de enlaces, sustituyentes, grupos funcionales y la cantidad que se presenten de cada uno de estos. Muchas gracias por su atención.